con muchísimo agrado recibimos en estudio, para nosotros es una novedad cada vez que podemos tener a alguien en estudio, a Pancho Álvarez. Francisco Álvarez es abogado, ustedes lo conocen, y viene a hablar de un tema que ha surgido parcialmente, pero que es muy relevante para este país, el tema de la Cámara de Cuentas. Como ustedes saben, hay una investigación en marcha de unos actos cometidos en esa entidad y por los datos que han salido y por algunas cosas que han pasado allí, el maquillaje de las auditorías era un acto frecuente para beneficiar a los auditados. Hay una jueza que ha sido responsabilizada de llevar el proceso de instrucción desde la Suprema Corte de Justicia y adoptó una decisión que ordena entregar los interrogatorios a la Cámara de Cuentas, dígase. Entonces, Pancho, muy buenos días. Nos gustaría que usted, que conoce no solo el tipo penal, sino también, digamos, la circunstancia de lo que está ocurriendo, nos cuente qué es lo que está pasando en esta investigación. Gracias, Edith. Buenos días a ti, a Uchi, a los amigos y amigas televidentes. Primera vez en vivo en el estudio en un año, porque todavía hay que seguir cuidándose, hay que seguir con la mascarilla cerca y cuando está con la gente puesta. Y pues estamos lejos, aquí sí, hay distanciamiento. Guardando la distancia, en fin, hay que seguir alertando sobre eso. Fíjate, este tema de la investigación que realiza el Ministerio Público sobre la Cámara de Cuentas está en su fase preparatoria. La fase preparatoria, como la describe el Código Procesal Penal, es la fase de investigación. Durante esa fase, todas las actuaciones del Ministerio Público son secretas, excepto para las partes. Las partes tienen derecho a tener acceso a la información, pero solamente las partes y el Ministerio Público. Ustedes dirán, bueno, pero eso implica que el Ministerio Público tiene que entregar a los investigados lo que está recolectando hasta ese momento. Bueno, sí, eso es lo que establece el Código Procesal Penal, que es secreto, pero no para las partes, y que las partes, los investigados, personalmente o a través de sus abogados, tienen derecho a tener acceso a la información que va recopilando el Ministerio Público. Eso muchas veces afecta la investigación que se realiza, porque se pone en manos del investigado información que le puede permitir distorsionar las pruebas, destruir las pruebas, intimidar testigos, en fin. Y por esa razón muchas veces el Ministerio Público se resiste a entregar durante la fase de investigación pues lo que va recolectando hasta tanto pues no llega a un punto donde ya pueda presentar acusación. ¿Qué pasa? Que el Código Procesal Penal prevé también, lo prevé de manera expresa, que el Ministerio Público puede sellar o mantener en secreto lo que ha recopilado si divulgarlo puede comprometer pues el resultado de la investigación. O sea que hay una ventana abierta. ¿Qué ha ocurrido en este caso concreto? Que la magistrada María Garavito, pues que es la juez garante de este proceso de investigación, pues acogió una petición, y aquí viene la duda, si fue de los miembros de la Cámara de Cuentas o de la Cámara de Cuentas. Ajá. Por lo que dice la prensa parecería que es de la Cámara de Cuentas, pero los que están siendo investigados son los miembros de la Cámara de Cuentas. No la Cámara de Cuentas. Son los miembros de la Cámara de Cuentas en este caso concreto. Ajá. Entonces, bueno, ella se ha ceñido a lo que establece el Código Procesal Penal en la parte que yo te he señalado, de que el Código prevé expresamente que las actuaciones del Ministerio Público en esta fase preliminar, preparatoria más bien, es pues secreta, ¿no? Ahora, alegó el Ministerio Público ante la magistrada el tema de la disposición del Código Procesal Penal que le permite sellar el expediente. Si lo hizo y se le rechazó, pues me imagino que el Ministerio Público recurrirá a esa decisión. Y yo quiero aclarar un último punto. Salió divulgado ayer que había sido sancionado el Ministerio Público, específicamente el magistrado Camacho, que dirige la PETCA, por práctica desleal, y realmente no fue así, fue todo lo contrario. La magistrada Garavito examinó ese tema porque fue a petición de los abogados de la defensa que se pidió que se multara al magistrado Camacho, y la magistrada Garavito señaló que el Ministerio Público hasta el momento se ha comportado correctamente, de manera ética y cumpliendo con las disposiciones que establece la ley. Uchi Lora, vamos a pasar con usted, pero solo para decirle a Pancho, ya que hizo usted referencia,
si el Ministerio Público en audiencia postuló por salvaguardar las pruebas que va acumulando, que no hubo audiencias. No se realizó una audiencia. De eso me gustaría pues, que Uchi pregunte ahora, pero después retomar ese aspecto, porque no fue del conocimiento. De hecho, no sé si ya le notificaron, pero esa notificación no había llegado al momento de su publicación en la prensa, digamos que en términos parciales. Uchi Lora. Sí, creo que Pancho ha puesto clara una situación que si bien se puede, si bien los inculpados pueden requerir la información que se ha recabado el Ministerio Público para su acusación, el Ministerio Público puede decir, bueno, esta es una información que no se la puedo entregar. Es decir, que hay un recurso para eso. Ahora, tú mencionaste una diferencia. Tú dijiste, bueno, se está investigando a la Cámara de Cuentas o a los miembros de la Cámara de Cuentas. Obviamente que no es lo mismo, aunque sean las mismas personas. La Cámara de Cuentas es una institución y los miembros son personas que pueden ser investigados y dependiendo de los resultados de la investigación pueden ser imputados y dependiendo de ese sometimiento pueden ser condenados también o absueltos. Siempre queda la posibilidad. Pero realmente en lo jurídico, esa diferencia de la Cámara o los miembros de la Cámara, ¿eso tú crees que tiene campo para una polémica en audiencia? Bueno, la realidad es que las personas que están siendo investigadas o los que están siendo investigados, no es la Cámara de Cuentas, son los miembros de la Cámara de Cuentas. Basta con examinar los tipos penales que hasta ahora ha venido informando el Ministerio Público. Obstrucción a la justicia, que es un tipo penal contenido en la ley orgánica del Ministerio Público y que implica que un funcionario público de alguna manera obstaculiza la investigación del Ministerio Público. No es la Cámara de Cuentas, es el funcionario, que puede ser el miembro de la Cámara de Cuentas o puede ser un funcionario de la Cámara de Cuentas, aunque no sea miembro de esta, ¿no? El segundo tipo penal es coalición de funcionarios públicos para violar la ley. Es coalición de funcionarios públicos. Aquí no se está hablando de la Cámara de Cuentas como institución. Sí. O sea que para mí realmente los investigados son los miembros de la Cámara de Cuentas y no la Cámara de Cuentas per se. Con respecto a lo que decía Edith, pues si fue así, si no hubo audiencia, la magistrada Garavito no tuvo la oportunidad de cuestionar al Ministerio Público sobre si había sellado o no el expediente de investigación que estaba realizando. Sí, claro, la pregunta que me hago es, ¿selló el Ministerio Público? ¿Tomó una decisión al respecto? Desconozco esa información, pero es un derecho que tiene el Ministerio Público cuando no quiere poner en peligro las pruebas que ha recabado hasta ese momento, sellar el expediente de investigación por un tiempo. Que tengo entendido es el artículo 291 del Código Procesal Penal. Pancho, ¿dónde está esa parte que llama reserva? Es decir, en las circunstancias, ¿verdad? Correcto, ese es el artículo y se titula reserva. Exacto. O sea, si se está reservando, ¿a quién? Ya no a los demás, al público en general, porque ya se habló de que es secreto para el público en general. Cuando ese artículo habla de reserva, es con respecto a las partes investigadas específicamente. En el tema de la Cámara de Cuentas hay una particularidad y es que son miembros de la Cámara de Cuentas que están sujetos a investigación, todavía no se sabe quiénes son las personas que van a ser imputadas porque no se ha presentado una acusación, pero también ahí digamos que los testigos probablemente sean personas que trabajan en la misma Cámara de Cuentas o que han tenido, porque por algunos datos incluso nosotros conversando con personal a nivel técnico, personal que depende de la Cámara de Cuentas, era gente que vivía intimidada. Y aquí mismo se sentó en esta silla el presidente de la Cámara de Cuentas y dijo que los técnicos andaban con miedo. ¿Cómo sería para el Ministerio Público poner a disposición de gente que todavía tiene poder sobre estas personas lo que haya podido interrogar? Yo estoy de acuerdo con ese comentario que tú has hecho y me permite agregar algo adicional. ¿Y qué ha pasado en el Senado de la República con respecto a la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas? Ustedes se han fijado que ha pasado el tiempo y ya nadie ni siquiera lo menciona. Sí. Ya pasaron las evaluaciones y no pasa absolutamente nada. Y yo estoy de acuerdo con que
el Ministerio Público debe tener razones para poder sellar el expediente, por lo menos en esta fase del proceso. Una cosa que muchos se preguntaban, tomando en cuenta que, Pancho, que en un discurso público el presidente de la República, que además, digamos, por su liderazgo dentro de su partido y concretamente en el Congreso Nacional, cualquiera pudo haber esperado, dice, invitó a los miembros de la Cámara de Cuentas a renunciar. El presidente de la Cámara de Cuentas efímeramente renunció esa noche, eso duró horas. Pero ¿por qué no procedió a un juicio político desde el Congreso Nacional, como se hizo, por ejemplo, con una Cámara de Cuentas que al final una parte renunció y otros lo votaron? Creo que fue el año 2007, 2008. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Por qué no se articuló un juicio político si el presidente estaba convencido de que esa Cámara de Cuentas era una falsa? Bueno, ya tal vez por el hecho de que la cercanía del vencimiento del periodo de estos miembros de la Cámara de Cuentas, iniciar un juicio político nos llevaría a la misma discusión que pasó con Trump y su segundo juicio político, que iba a salir ya del poder y ahí se podría discutir. Ahora, yo me sigo cuestionando a este Congreso de la República Dominicana, y digo Congreso porque quiero incluir no solamente al Senado, sino a la Cámara de Diputados, en su accionar, porque eso debió en cierta forma ser una iniciativa en el Congreso de la República Dominicana. Sin embargo, este Congreso yo entiendo que está dando tumbos en este momento. Mira el tema del aborto, con la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados que está pues estudiando el Código Penal. Da pena lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Por suerte hubo una iniciativa de Antonio Taveras, el senador, que fue acogida y se mencionó en la proclama de participación ciudadana que celebró su asamblea anual el domingo pasado, donde el senador pues está requiriendo a los ministros y directores que informen en qué condiciones recibieron sus dependencias públicas, y participación pues acogió esta propuesta del senador, la hizo suya para reclamar que pues el Congreso Nacional ejerza esa otra función distinta a la de legislar que establece la Constitución, que es la de fiscalizar los fondos públicos, que nunca ha hecho, y que ahora con esta iniciativa del senador Antonio Taveras, pues hay una oportunidad, se abre una ventana de oportunidad para que se haga. Esperemos, y tal vez esto es lo más importante de lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, que esta investigación que se está realizando va a marcar un antes y un después, porque nadie pensaba que corría riesgo siendo miembro de la Cámara de Cuentas, y en esta ocasión se ha demostrado que sí, que asumir una posición de esa naturaleza pues representa un riesgo, y por lo tanto cada miembro de la Cámara de Cuentas tiene que cuidar sus actuaciones para evitar verse en la situación en que están los actuales miembros. Uchilora. Bueno, una de esos miembros, la señora Margarita Valenciano, presentó informes disidentes, pero en una cantidad que impresiona. Evidentemente que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo ahí, puesto que dio tantos votos disidentes. En este momento, ¿alguien puede decir que están investigando a los 5 miembros de la Cámara, o a 2, o a 4, o a 1? Eso se sabe oficialmente en la justicia. Y esto, te lo pregunto, precisamente por la diferencia, que yo creo que ya tú explicaste muy bien una parte, de si se va a juzgar a la Cámara o a miembros de la Cámara. En este caso habría que averiguar si son todos o si no son todos. Mira, Uchi, por el tipo, yo quiero repetir, por los tipos penales que se están investigando, obstrucción de la justicia por parte de funcionarios públicos y coalición de funcionarios públicos para violar la ley, es claro que se está investigando a todos los miembros de la Cámara de Cuentas y a otros funcionarios de la Cámara de Cuentas que han participado en las auditorías. El propio presidente de la Cámara de Cuentas en este programa se habló sobre un voto disidente que él emitió. ¿Sobre qué? Sobre ese trabajo que le pidió el procurador anterior sobre la sobrevaluación de las obras en el gobierno pasado y sobre todo de Punta Catalina. Por cierto, informe que todavía no ha salido de la Cámara de Cuentas, increíblemente, y
pues esas investigaciones que está realizando la Cámara de Cuentas, no las realiza solo los miembros de la Cámara de Cuentas, hay otros funcionarios encargados de las auditorías, de los trabajos de campo, que deben estar siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público para determinar cuál de ellos obstruyó la justicia. ¿Qué significa eso? Obstaculizó la labor de investigación del Ministerio Público. A propósito de eso, Pancho, hay versiones en el sentido de que el informe de los auditores que examinaron las obras de Odebrecht, entre las cuales no está Punta Catalina, porque es así que no la mandaron a auditar, hicieron un informe donde revelan una cantidad de sobrevaluaciones, pero que ese informe tenía unas 290 páginas y que finalmente la que se entregó tenía nada más 60 páginas. Es decir, realmente la Cámara oficializó una pequeña parte del informe que hicieron los auditores, que encontraron muchísimas sobrevaluaciones. Si eso se demuestra, ¿qué tú crees que puede pasar en la justicia? Mira, lo primero es recordar que el caso que se está conociendo en este momento en un tribunal colegiado corresponde a soborno, no a sobrevaluación, que es un hecho diferente, a soborno. Claro, tienen una vinculación muy íntima porque los sobornos se pagan gracias a la hora de que la Cámara haga un informe, una cosa es el sometimiento a la justicia, pero si la Cámara hizo un informe, hizo una investigación, hizo un informe de 290 páginas y los recortaron para dejarle en 60. Bueno, ahí puede haber... Es decir, ¿qué significa eso? Ahí puede haber de todo, puede haber falsedad, puede haber obstrucción a la justicia, porque obviamente cuál es la finalidad que se persigue con usted sacar parte de la información que hay, es sencillamente evitar que la justicia haga su trabajo, es evitar que el Ministerio Público pueda realizar su trabajo y pueda presentar acusación. Entonces, hay algunos tipos penales, pero yo quiero enfatizar esto. Ese caso que se está conociendo ahora, está conociendo el caso de soborno. Y el Ministerio Público anterior, el procurador anterior dijo, sobre la sobrevaluación vamos a pedir a la Cámara de Cuentas que investigue. La Cámara de Cuentas todavía por lo visto está investigando, pero recordemos que hubo un voto disidente del presidente de la Cámara de Cuentas señalando que ese informe sobre la sobrevaluación, él no lo firmaba porque se había sacado del mismo el tema de la sobrevaluación, que era el objetivo del informe. Esas fueron unas declaraciones que están contenidas en el voto disidente del presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces, eso yo creo que es lo que está investigando precisamente el Ministerio Público. Hay un voto disidente adicional, él mismo expresaba que se había sumado al voto disidente de Margarita Melenciano, o sea, hay 2 votos disidentes habrían dados en diferentes momentos, pero tomando en cuenta ya no solo la situación de la Cámara de Cuentas, Pancho, quisiera hacer una pregunta en el sentido, porque usted es una persona que desde las instancias en las que ha trabajado, ha abordado muchas veces el tema de la corrupción, y cuando se trata de expedientes de corrupción, en República Dominicana eso es como un parto, todas las cosas se dan, todo lo sospechoso. De hecho, eso que Uchi describía, que se ha denominado maquillaje, una palabra que creo lo utilizó el mismo presidente de la Cámara por primera vez, maquillar las auditorías, hay hasta caricaturas. ¿Qué pasa con estos procesos de corrupción que parecen encontrar medidas o decisiones, a veces confusiones hasta en la prensa, que verdaderamente yo me sorprendo muchas veces de la forma en que se están narrando aquí los procesos, que uno le pregunta a un abogado de la defensa para que diga qué dijo el acusador, que lo diga el abogado de la defensa. Entonces es una cosa de locos. ¿Cómo ve usted las posibilidades reales de que este país alcance justicia con el sistema judicial que tiene, a fin de cuentas? Tenemos un Ministerio Público con ese sistema, ¿cómo lo valora? Bueno, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer con respecto a la independencia de los órganos de persecución, de investigación, de sometimiento. De hecho, la proclama de participación ciudadana del domingo fue precisamente reclamando
pues terminar de avanzar en la independencia de los órganos de investigación, de control, del mismo Poder Judicial, porque para nadie es un secreto que aún en el Poder Judicial se han infiltrado jueces que representan intereses políticos partidarios y que son los que han logrado que esa regla, ese principio de impunidad se mantenga casi de manera absoluta. Y nada más hay que recordar, ¿cuáles son las personas que han ido presas aquí por corrupción? Aquellas del sector privado, Baninter, Bancrédito, Mercantil, Progreso, no es así. Ahora comiencen a contar quiénes han sido con sentencia definitiva, me estoy refiriendo, porque en esos casos que mencioné hubo sentencias definitivas. Con sentencias definitivas, ¿cuáles funcionarios públicos han ido a prisión? Sino que todo lo contrario, cuando se presenta una acusación, como hay varias, pues esos casos comienzan a dar vuelta y vuelta y vuelta. Al final no terminan en prácticamente nada, manteniendo la impunidad en la República Dominicana. Por eso es que Participación el domingo reclamaba que era hora ya, aprovechando esta situación de la designación de Miriam Germán Brito, lo que es viento fresco, si se quiere, en esta materia, pues que se termine de empujar con la designación de la Cámara de Cuentas, con la designación del Defensor del Pueblo, que está pendiente, con los miembros de las altas cortes cuando toque la oportunidad, logrando llevar allí personas realmente independientes. Bueno, hay preocupaciones con la nueva Cámara de Cuentas porque, aunque no se sabe oficialmente nada, puesto que el Senado no ha tomado una decisión, hay comentarios inquietantes relacionados con que se va a nombrar personas con militancia política activa, dirigentes políticos. Y eso incluye a un partido que supuestamente está en la oposición. ¿Tú crees que es posible que haya un retroceso de esa categoría? Yo lo creo perfectamente posible y por eso hay que alertar a la ciudadanía en sentido general. Fue la ciudadanía la que ha venido marcando el paso, por ejemplo, en materia electoral. ¿Quién fue que decidió que hubiese un cambio? Fue la ciudadanía. ¿Por qué? Porque por la corrupción que había en el gobierno anterior. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Eso significa una licencia de corso con respecto a las nuevas autoridades? Todo lo contrario. Si me preguntan si es posible que haya un retroceso, claro que es posible. Y por eso es que hay que estar alerta para que eso no ocurra. Uchilora. Bueno, que quede esa advertencia. Muchas gracias. ¿Te ibas a decir algo, Edith? No, pasaba con usted. Ya terminamos con Pancho. Obviamente que este tema queda abierto, Cámara de Cuentas. Con los ojos abiertos, señores, todo el mundo, porque hay que tomar en cuenta del proceso y de la conformación. Gracias, como decía Uchilora, desde su residencia, a Francisco Álvarez, que está en nuestros estudios. Francisco Álvarez, por primera vez en más de un año de pandemia, bueno, en un año de pandemia. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Hoy las dos entrevistas que tenemos estarán en vivo y estarán en nuestros estudios. Vamos a recibir a la investigadora principal de la unidad de vacunas del Instituto Dermatológico en el día de hoy. Vamos a hablar de vacunas con la doctora Jaycee Donastor Cabral. Así que hacemos esta pausa y cuando regresemos estamos. Mira, sobre todo adelantar, Edith, para que no se quiten de ahí, que vamos a hablar de una vacuna alemana que parte de las pruebas se van a hacer en la República Dominicana con voluntarios dominicanos. Sí, y son muchos. Así que son muchos. No se lo pierdan. Efectivamente, hacemos el cambio y estamos regresando de una vez.